Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos transformador eléctrico. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Electromagnetismo. Es la rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Mediante el electromagnetismo conocemos que es posible generar campo magnético mediante una corriente eléctrica y también es posible generar corriente eléctrica mediante un campo magnético. Segundo concepto, transformador eléctrico. Es una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia eléctrica. Tercer concepto, partes elementales de un transformador eléctrico. Todo transformador eléctrico consta básicamente de 1. La bobina primaria, 2. La bobina secundaria y 3. Un núcleo ferromagnético. Cuarto concepto, relación de transformación de un transformador eléctrico. Es la siguiente. El número de vueltas de la bobina secundaria sobre el número de vueltas de la bobina primaria es igual al voltaje de salida del transformador sobre el voltaje de entrada del transformador. Bien, esos son los conceptos. Ahora te los voy a explicar un poco más a profundidad para que se comprenda mejor. Bien, aquí te he dibujado un esquema sencillo de un transformador eléctrico, que consta básicamente de tres partes. Primero, algo llamado bobina primaria, que es un conductor que se enrolla en una de las columnas del núcleo ferromagnético, que tiene un determinado número de vueltas N1. Segundo, otra bobina del otro lado, llamada bobina secundaria, con su número de vueltas N2. Y 3, un núcleo ferromagnético, que generalmente está fabricado de hierro laminado. Su función es proveer un camino más fácil de recorrer a la circulación de un campo magnético. La función de un transformador, en palabras sencillas, es tomar una cantidad de voltaje, como voltaje de entrada, y entregar otra cantidad diferente de voltaje como voltaje de salida. Esto es algo de mucha utilidad. Por ejemplo, un cargador de teléfono, que tiene incorporado en su interior un transformador eléctrico. Cuando necesitamos cargar nuestro teléfono móvil, necesitamos 5 voltios, pero el tomacorriente me va a proporcionar por lo general 220 voltios. Es mucho más de lo que necesito. El transformador eléctrico me soluciona este problema, porque con el transformador yo puedo tomar del tomacorriente el voltaje de entrada de 220 voltios y entregar 5 voltios al teléfono celular como voltaje de salida. Ahora, ¿cómo le hace el transformador para tomar una cantidad de voltaje y entregar otra cantidad diferente? Veamos. Debo conectar a la bobina primaria una fuente de voltaje alterno. Alterno significa que su valor cambia en el tiempo. Es decir, que esta fuente de voltaje alterno no va a entregar todo el tiempo la misma cantidad de voltaje. Va a entregar un valor de voltaje que va a cambiar mientras pase el tiempo. Ahora, al conectarse esta fuente de voltaje con la bobina primaria, hará fluir corriente eléctrica a través de la bobina. Y esa corriente eléctrica también cambiará su valor en el tiempo porque lo genera un voltaje que cambia su valor en el tiempo. Ahora, se conoce que toda corriente eléctrica genera campo magnético alrededor del conductor. Aquí tenemos corriente fluyendo a través de un conductor. Esa corriente va a generar campo magnético alrededor del conductor. Ese campo magnético encontrará como camino fácil de recorrer al núcleo ferromagnético. Así que va a viajar a través de este camino. Y al hacerlo va a atravesar a la segunda bobina, la bobina secundaria. Cuando el campo magnético atraviese la bobina, como el campo magnético fue generado por una corriente que cambiaba su valor en el tiempo, también el valor del campo magnético cambiará en el tiempo. Cuando un campo magnético atraviesa un área, eso es flujo magnético. Entonces, como el campo magnético cambia su valor en el tiempo, el flujo magnético cambiará su valor en el tiempo. Y cuando se tiene un flujo magnético que cambia en el tiempo, eso va a generar FEM inducida, según la ley de Faraday. Y eso es lo que pasa. En esta bobina se genera FEM inducida. Y en sus extremos yo podré conectar un artefacto y el artefacto funcionará. En este caso, en vez de colocar un aparato eléctrico, he colocado un voltímetro para poder medir el voltaje de salida, el voltaje 2. Ahora, dependiendo del número de vueltas de la bobina primaria y la bobina secundaria, el voltaje de salida va a ser o más grande o más pequeño que el voltaje de entrada. Ahora bien, existe algo llamado relación de transformación de un transformador,
que relaciona el voltaje de entrada y salida con el número de vueltas de la bobina primaria y secundaria. Esta relación es la siguiente. El número de vueltas de la bobina secundaria dividido el número de vueltas de la bobina primaria siempre es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Parte 2. Saber hacer. 1. Objetivo. Inciso A. Demostrar el cumplimiento de la relación de transformación de un transformador eléctrico. Inciso B. Demostrar que el voltaje de salida del transformador es directamente proporcional al voltaje de entrada. Inciso C. Demostrar que el voltaje de salida del transformador es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina secundaria e inversamente proporcional al número de vueltas de la bobina primaria. 2. Procedimiento. Conectar una fuente de voltaje alterno a la bobina primaria del transformador eléctrico para poder proporcionarle el voltaje de entrada, cuyo valor podrá leerse en la misma máquina. Conectar también un multímetro a la bobina secundaria del transformador eléctrico para poder medir el voltaje de salida. A este voltaje de salida se le llamará voltaje 2 experimental. El voltaje 2 teórico se lo obtendrá aplicando la relación de transformación de un transformador. Se realizará 2 experiencias. En la primera, se mantendrá constante el número de vueltas N1 y N2, pero se variará el valor del voltaje de entrada B1. Esto para demostrar que el voltaje de salida del transformador es directamente proporcional al voltaje de entrada. Para variar el valor del voltaje de entrada se debe regular con la perilla reguladora de la fuente de voltaje alterno. En la segunda experiencia se mantendrá constante el valor del voltaje de entrada B1 y se variará el número de vueltas de la bobina primaria y el de la bobina secundaria. Esto para demostrar de que el voltaje de salida del transformador eléctrico es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina secundaria, N2, e inversamente proporcional al número de vueltas de la bobina primaria, N1. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador Física, Animaciones, Simulaciones. Aquí tenemos a nuestro transformador eléctrico. Esta es la bobina primaria. Aquí me está indicando su número de vueltas, 600. Esta es la bobina secundaria. Aquí me indica el número de vueltas, 300. Aquí se encuentra el yugo ferromagnético, que es el camino por el cual va a viajar el campo magnético variable. La bobina primaria se conecta mediante este par de cables a la fuente de voltaje alterno. También contamos con la ayuda de este multímetro, el cual está conectado mediante un par de cables a la bobina secundaria, para así poder medir el voltaje de salida. Bien, entonces el voltaje de entrada lo proporciona la fuente de voltaje alterno. Aquí vamos a poder leer cuánto de voltaje de entrada se le está proporcionando, el voltaje 1, y aquí vamos a poder leer cuánto de voltaje de salida tenemos, el voltaje 2. Bien, vamos a hacer 2 experiencias. En la primera, tenemos que mantener constante el valor del número de vueltas de la bobina primaria y secundaria, N1 y N2. Y lo que vamos a variar es el voltaje de entrada, el voltaje 1. Esto para demostrar que, según la relación de transformación de un transformador eléctrico, el voltaje de salida es directamente proporcional al voltaje de entrada. Es decir, que si el voltaje de entrada aumenta, el voltaje de salida también aumentará. Si el voltaje de entrada disminuye, el voltaje de salida también disminuirá. Comencemos. Primeramente anotemos el número de vueltas de la bobina primaria y secundaria, N1 y N2, las cuales se mantendrán constantes durante la experiencia 1. Entonces anotemos N1 600, N2 300. Ahora voy a entregar un voltaje de 30 voltios como voltaje de entrada. Ahí está. Bien, podemos notar que el voltaje de salida es de 15 voltios. Apuntemos lo siguiente. Para un voltaje de entrada B1 de 30 voltios, tenemos un voltaje de salida B2 de 15 voltios. Ahora voy a incrementar el voltaje de entrada a 60 voltios. Ahí está. Vemos que el voltaje de salida es de 30 voltios. Entonces apuntemos, para un voltaje de entrada B1 de 60 voltios, el voltaje de salida B2 es de 30 voltios. Incremento un poco más el voltaje de entrada a 90 voltios. Ahí está. Podemos leer que el voltaje de salida es de 45 voltios. Apuntemos, para un voltaje de entrada B1 de 90 voltios, el voltaje de salida B2 es de 45 voltios. Ahora pasemos a la experiencia 2. Aquí, lo que se mantendrá constante es el voltaje de entrada, B1.
y vamos a variar el número de vueltas de las bobinas, N1 y N2, para demostrar que el voltaje de salida V2 es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina secundaria, N2. Es decir, que si N2 aumenta, el voltaje 2 también lo hará. Si N2 disminuye, el voltaje 2 también disminuirá. Y también que el voltaje de salida V2 es inversamente proporcional al número de vueltas de la bobina primaria, N1. Es decir, que si N1 aumenta, V2 disminuye. Y si N1 disminuye, V2 aumenta. Vamos a demostrarlo. Primeramente definamos el valor de voltaje 1, el voltaje de entrada que se mantendrá constante en esta experiencia. Voy a darle un valor de 20 voltios. Bien, y ahora vamos a trabajar con distintos valores de N1 y N2. Primeramente, voy a trabajar con una bobina de 600 vueltas como bobina primaria y una de 60 vueltas como bobina secundaria. Bien, podemos notar que con un voltaje de entrada V1 de 20 voltios, N1 600, N2 60, nuestro voltaje de salida es de 2 voltios. Apuntemos esos datos y ahora voy a cambiar el número de vueltas de la primer bobina. De 600 pasaré a uno de mayor número, 1200. Bien, vemos que con un voltaje de entrada V1 igual a 20 voltios, N1 1200, N2 60, el voltaje de salida es de 1 voltio. Ahora voy a mantener el valor que teníamos en un principio como N1, 600, y voy a colocar una bobina de mayor número de vueltas como bobina secundaria, que sea 300. Bien, podemos notar que con un voltaje de entrada de 20 voltios, N1 600, N2 300, nuestro voltaje de salida es de 10 voltios. Apuntemos todos esos datos y ahora nos vamos a ir a las tablas para tabularlos y analizarlos. Bien, aquí les presento las tablas donde ya he introducido los datos que habíamos apuntado en las mediciones. Recordemos que hemos hecho dos experiencias. En la primera, mantuvimos constante el número de vueltas de la primera y segunda bobina, N1 y N2, y se varió el valor del voltaje de entrada V1. Esto para demostrar que el voltaje de salida V2 es directamente proporcional al voltaje de entrada V1. El valor de N1 fue de 600 para todos los casos y el de N2 300. El voltaje 1, el voltaje de entrada, varió de 30 voltios para el primer caso a 60 voltios para el segundo y 90 voltios para el tercero. El voltaje 2 se obtuvo de dos maneras, experimental y teórica. El voltaje 2 experimental es la que se obtuvo midiendo con el multímetro en la salida, en los extremos de la bobina secundaria. Y los valores fueron 15 voltios para el primer caso, 30 voltios para el segundo y 45 voltios para el tercero. El voltaje 2 teórico es el que se obtiene aplicando fórmula, aplicando la relación de transformación de un transformador eléctrico. Yo hice el cálculo previo aquí y aquí coloqué los resultados. Tomé y despejé el voltaje 2 de la relación de transformación de un transformador eléctrico, quedándome voltaje 2 igual a número de vueltas 2 sobre número de vueltas 1 por el voltaje de entrada V1. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, voltaje 2 igual a N2, para el primer caso N2 fue 300 y N1 para el primer caso fue 600. Y el voltaje de entrada V1 fue de 30 voltios. Colocando todo en la calculadora me quedó 15 voltios. Eso coloqué aquí. Lo mismo hice para los otros dos casos, quedándome para el segundo caso 30 voltios y para el tercero 45 voltios. Y efectivamente, se puede notar que al aumentar el voltaje de entrada, aumenta también el voltaje de salida, comprobándose así que realmente el voltaje de salida es directamente proporcional al voltaje de entrada. Ahora, para la experiencia 2, se varió el número de vueltas de la primera y segunda bobina y se mantuvo constante el valor del voltaje de entrada. Esto para demostrar que el voltaje de salida es directamente proporcional a N2 e inversamente proporcional a N1. Entonces, el valor que se decidió mantener constante para el voltaje de entrada fue de 20 voltios. En el primer caso, N1 fue de 600 y N2 fue de 60. Con esos valores, el voltaje 2 experimental, que se midió con el multímetro, fue de 2 voltios. Luego, lo que se hizo fue aumentar el valor de N1 a un valor de 1200 vueltas. Se mantuvo el valor de N2. Y aquí lo que se quería notar era qué pasaba si aumentaba N1. Y el voltaje 2 experimental resultó ser 1 voltio. Es decir, que al aumentar N1, el voltaje 2 disminuye. Eso significa de que el voltaje 2 es inversamente proporcional a N1. Luego se volvió al valor inicial de N1, 600 vueltas, y se aumentó el valor de N2, de 60 a 300 vueltas.
Y aquí el voltaje 2 experimental fue de 10 voltios. Se puede notar que al aumentar el valor de N2, porque aumentó de 60 a 300, el voltaje 2 también aumentó. Pasó de 2 a 10. Eso comprueba que el voltaje 2 es directamente proporcional a N2. Para el voltaje 2 teórico tuve que hacer los cálculos. Por ejemplo, para el primer caso el voltaje 2 es igual a N2, el número de vueltas 2 del primer caso 60, N1 para el primer caso 600. Voltaje 1, 20 voltios. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue 2 voltios y eso coloqué aquí. Lo mismo hice para los otros dos casos, quedándome 1 voltio para el segundo caso y 10 voltios para el tercer caso. Finalmente, podemos notar que el voltaje 2 experimental, lo que se obtiene mediante el aparato de medición, el multímetro, y el voltaje 2 teórico, lo que se obtiene aplicando fórmula, han coincidido en valor, tanto en la experiencia 1 como en la experiencia 2. Concluimos en que, inciso A, debido a que los valores de voltaje 2 experimental, lo que se obtiene mediante el aparato de medición, y los de voltaje 2 teórico, lo que se obtiene aplicando fórmula, han coincidido en valor en ambas experiencias, la relación de transformación de un transformador eléctrico queda comprobada. Inciso B, debido a que cuando aumentó el valor del voltaje de entrada B1, aumentó también el voltaje de salida B2, comprobamos que el voltaje de salida B2 es directamente proporcional al voltaje de entrada B1. Inciso C, debido a que cuando el número de vueltas N1 aumentó, el voltaje 2 disminuyó, comprobamos que el voltaje de salida B2 es inversamente proporcional al número de vueltas N1. Y debido a que cuando el número de vueltas N2 aumentó, el voltaje B2 también aumentó, comprobamos que el voltaje de salida B2 es directamente proporcional al número de vueltas N2. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Nosotros solemos afirmar que amamos a nuestra familia, lo cual es bueno. Y decimos, si alguno se mete con mi familia, se las ve conmigo. Pero existen personas que afirmando esto, luego, cuando papá o mamá les hablan de mal humor, le responden de mala manera. Y así son ellos mismos, que con sus palabras los lastiman. Eso es triste. Tú, en cambio, si papá llega del trabajo a casa y te pasa que empieza a reclamarte por algún error que cometiste, pero sientes que está exagerando, porque es como si tuviese algún problema y se le está desquitando contigo, en ese momento, actúa con prudencia y deja que el amor hacia tus padres entre en acción. Guarda silencio y busca comprender a tu padre. Piensa, seguramente tuvo un mal día. Quizá algo no le está saliendo bien en el trabajo, por eso está estresado. Y tú eres su hijo, debes apoyarle. Ve por un vaso de agua y llévaselo. Entra a su habitación y dile, papá, sírvase. Debe estar cansado. Dale unas palmadas en el hombro, en señal de apoyo, y retírate en silencio. No sabes cuánto bien le hará a tu padre tu apoyo y tu comprensión en momentos así. Recuerda, una buena persona ama a sus padres y le demuestra su amor con sus palabras, pero también con sus hechos. Sé una buena persona.